El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Una vez más, cumpliendo esta cita que teníamos con Colombia aquí en Entrevistas con Alma de País. Nuestro invitado de hoy es pintor, abogado, artista colombiano. César Bertel es uno de los 100 acuarelistas más importantes del mundo y sí, es colombiano. Es conocido por sus obras que exploran la selva amazónica y su amor por la naturaleza. Él pues realmente es una de las personas más importantes en este medio que tiene que ver con la acuarela en el mundo y está aquí sentado con nosotros porque aparte de pintar y de generar estas explosiones de color, en su alma hay un propósito: salvar la selva amazónica. Maestro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y muy complacido de la oportunidad que tengo de dirigirme a los colombianos y al mundo entero para contarles mucho de lo que hacemos los colombianos de a pie por la grandeza del país. Muy modesto de su parte lo de los colombianos de a pie. Aquí en el fondo podemos ver, y gracias a estas pantallas que siempre nos acompañan, pues parte de su obra, esta obra que vemos espectacular acerca de la Amazonía. Usted es cartagenero, pero decide pintar el Amazonas. ¿Por qué? Bueno, eso corresponde a un capítulo muy importante de la historia de mi vida, y es que yo tuve la oportunidad de trabajar para Ecopetrol desde muy joven. Yo entré a Ecopetrol de 19 años de edad, laboré para Ecopetrol 27 años y mis últimos 15 años de servicio para la estatal petrolera fueron en un campo de producción que se tiene en el Putumayo, en Orito, Putumayo. Allí en esa época se me presenta la oportunidad de llegar a trabajar allá, a ese campo. En principio iba por poco tiempo, pero yo no sé si todavía mantengo ese matrimonio indisoluble con la selva. No sé si fue que la selva me escogió a mí o yo escogí la selva para representarla. Total que me quedé en ese paisaje que me fascinó, me impresionó y se convirtió en la temática de mi obra de los últimos 30 años. ¿Pero siempre a través ha pintado? de mi pintura. ¿Siempre ha pintado? Digamos que en los últimos 30 años de mi vida he pintado porque uno dura 30 años en la vida resolviendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, que el colegio, luego viene la universidad, entonces se casa uno, la familia, los hijos, el trabajo, definir las cosas de la familia, hasta que posteriormente uno tiene un poco de paz y de tranquilidad para dedicarse al desarrollo de su talento innato, a su talento natural. Hay que decir que el maestro Bertel pues también es miembro activo de la Academia Mundial de Arte con sede en París. Es decir, usted es de los escogidos, de estos nuevos artistas colombianos muy importantes que están haciendo no solamente por Colombia, en Colombia, sino por Colombia para el mundo. Y el propio presidente Petro se lo ha reconocido a través de un Twitter muy especial que en su momento él escribió sobre su labor y esa misión que tiene usted de salvar la selva amazónica. Sí, pertenecer a la Academia Mundial de Arte pues es un honor porque allí están inscritos la gran mayoría de los artistas del mundo, ¿no? Y bueno, es un honor, al igual que el honor que compartimos algunos artistas colombianos, pertenecer a esa academia. Debo decir también que yo soy líder en Colombia de una organización mundial de acuarelas que es la International Watercolor Society. Yo soy el líder de Colombia en esa organización que reúne los acuarelistas de más de 200 países del mundo y todo el tiempo se están haciendo actividades y cosas de esas. Referente a lo del Twitter del presidente, pues es un honor para mí como persona y como artista que el presidente haya tenido esa deferencia, ese gesto con mis pinturas
porque yo he venido sosteniendo en muchos escenarios que mis pinturas están acorde con el programa de gobierno en la defensa de la Amazonía, que es una realidad urgente la que tenemos de salvar la Amazonía. Y todas las actividades humanas, como nación, como grupos, como lo que sea, deben estar todo el tiempo enfocados en la defensa de ese territorio. Sí. Porque debo recordarle a Colombia que el 53% del territorio colombiano es amazónico. Nosotros no somos ni un país caribe, porque a veces nos dicen que somos caribes, otras veces nos dicen que somos pacíficos, otras veces nos dicen que somos andinos, y nosotros no somos ni lo uno ni los otros, somos un país amazónico. Y no existe ninguna política institucional que nos convoque a los colombianos con ese imaginario y con esa biodiversidad o esa megadiversidad que tenemos entre nuestras manos, que es parte del territorio de Colombia. Entonces, mi obra es un pretexto visual para mostrarle a la cantidad de personas del mundo un territorio que es completamente desconocido para todos, que es la selva. Todo el mundo quiere ir a la selva, conocer la selva, pero desafortunadamente en el imaginario, en el inconsciente o en el consciente nuestro, la selva es un territorio lejano de la imaginación, lejano de la realidad, es territorio de narcotráfico, es territorio de guerrilla, es territorio de una cantidad de situaciones completamente adversas, pero no están en nuestro imaginario, no las sentimos. Sí. Para mí, lo he sostenido en todas las entrevistas que he hecho y lo he sostenido en todas partes, para mí es la principal causa de la desaparición de la Amazonía, independientemente de todos los factores que tiene desaparición. Sí. Si no conocemos lo que tenemos, si no amamos lo que tenemos, si no sentimos amor por el territorio y por esa cosa tan bella que nos dio la naturaleza, pues es muy fácil que desaparezca. Pero últimamente, digamos, y es gracias también al gobierno del cambio, que se pone en la conversación nacional la selva amazónica, salvar la Amazonía. Y se habla mucho también de la magia y de los secretos que pues tiene la selva. ¿Usted los ha podido descubrir? ¿Cuáles son? Bueno, la selva como tal ¿qué te digo yo? Es un mundo de energía viviente. Ahí hay una transmisión de energía viviente. Cuando uno entra a la selva, uno siente como si millones de ojos lo estuviesen viendo a uno. Uno siente esa energía. Tanto es lo que uno siente que uno empieza a experimentar el miedo. La primera sensación que uno tiene en la selva es el miedo. El miedo a las fieras, porque tiene animales completamente escondidos dentro de sus parajes, terriblemente venenosos. El segundo miedo que uno tiene es a perderse. El tercer miedo que uno experimenta ahí es como alguien escribió en alguna oportunidad que hay seres, que hay como duendes y ese tipo de cosas. Y, bueno, es posible que las haya. Yo no tuve ese privilegio de ver ese tipo de seres. Para mí lo importante era ver precisamente la hermosura de esa belleza, ¿no? La calidez de su paisaje, el color del paisaje, las temperaturas, los cambios de luces. Y si me preguntas que si alguna vez pinté en la selva, pues es muy difícil pintar en la selva. Claro. Porque tú puedes estar con un sol radiante y en 2 minutos empieza a caer agua y te llueve y dura 15 días lloviendo. O sea, 15 días, día y noche lloviendo. Entonces no es territorio para pintar. Entonces, digamos que parte de sus pinturas se logran con la misma memoria e imaginación que tiene guardada en su alma acerca de la selva. Qué buena pregunta esa. Sí, o sea, yo no pinto de la imaginación, no pinto. Yo pinto del recuerdo, ¿sí? Fueron 15 años caminándola, explorándola, viviéndola, experimentando todo lo que hablábamos hace un momento. Entonces, yo fui alimentando mi recuerdo con todas esas imágenes. Yo no cojo una foto y me pongo a pintar la selva porque pues, sería una reproducción de una fotografía.
No pinto de la imaginación porque terriblemente uno ve otros artistas, con todo el respeto lo digo, uno ve otros artistas que pintan la selva desde la imaginación. Entonces pintan un jaguar al lado de una guacamaya y la guacamaya al lado de un mico. Uno nunca ve eso. O sea, yo estuve 15 años en la selva y vi 3, 4 segundos un jaguar. O sea, un día iba manejando en una carretera de noche y de la nada, de la oscuridad, saltó un jaguar, puso los pies en la carretera delante de mí y brincó al otro lado. Fueron 3 segundos en 15 años. ¿Sí ves? Entonces, imaginamos una cantidad de cosas, la pintamos con unos colores que a veces son colores propios de la imaginación y no colores que estén conectados con la realidad. Mi obra es precisamente eso, o sea, mi obra no tiene influencia de la pintura europea, ni tiene influencia de la pintura anglosajona. Mi obra está basada en el paisaje real, en lo nuestro, aquí en lo precolombino, con el sabor de la tierra, con el sabor de la selva. Eso es lo que yo experimento cada vez que pinto una obra mía, ¿no? Entonces, y esta imagen que vemos ahí de fondo, que tiene esos elementos incluso tan contaminantes, y para quienes nos están escuchando a través de la radio, pues tratar de describir que hace parte de la selva, pero también vemos basura en esa selva, en esta imagen que usted nos comparte. Sí, es dolorosamente tener que pintar este tipo de obras, pero hay que hacerlo porque definitivamente si la pintura, dentro de la función social que debe ejercer la pintura y el arte, no expresamos la realidad tal y como ella es, pues estamos perdiendo una oportunidad hermosa de poder educar a los seres humanos. Hoy lo que tenemos que educar en Colombia es a los colombianos en la defensa de la Amazonía. Y lastimosamente esto es lo que estamos viendo hoy en los manglares de Colombia, llenos de basura. Hace unos días veía un video que sacaron en una cadena televisiva del país, donde hicieron un recorrido por las costas de Colombia en helicóptero, y todo eso está lleno de plástico. O sea, tenemos 2 mares llenos de plástico. Eso hay que decirlo, hay que contarlo para ver si algún día reflexionamos de la inmensa necesidad que tenemos de hacer cosas maravillosas por este país tan bello, tan megadiverso que tenemos. Ojalá no sea algún día, ojalá sea hoy. Una pequeña pausa y ya volvemos. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Estamos en esta charla supremamente interesante con el maestro César Bertel, pero no solamente interesante por su obra, usted es acuarelista, 25 años en Ecopetrol, decide un día dedicarse al arte y suena bastante liberador, sino por la importancia desde el punto de vista del medio ambiente, de lo que usted quiere transmitir, y es salvemos juntos a la Amazonía y salvemos juntos el medio ambiente. Maestro, ¿por qué la acuarela? ¿Qué tiene la acuarela que no tenga, no sé, el óleo, el carboncillo? ¿Por qué la acuarela? Bueno, eso me lleva a decir un montón de cosas sobre la acuarela. Y lo primero que tengo que decir es que Colombia tiene una deuda histórica con la acuarela. La acuarela llegó a América con la conquista española, porque la acuarela era la técnica pictórica más utilizada por la humanidad desde sus comienzos hasta el siglo XV, cuando apareció el óleo. Sí. Entonces toda la realidad se pintó con acuarelas. O sea, la acuarela es una técnica pictórica muy rápida, donde tú puedes rápidamente poder expresar la realidad casi que en tiempo real.
En esa época no había todas estas cámaras que tenemos hoy de fotografía y de cámaras de video, todo este tipo de cosas. En esa época no había eso, era acuarelas. Y resulta que cuando la acuarela llega a América, llegó con la conquista española porque los periodistas como tú de la época, que eran los cronistas, eran dibujantes y acuarelistas. ¿Sí? O sea que tenían que narrar los textos de lo que ellos vieron cuando llegaron aquí a América, pero también lo pintaron y lo dibujaron con acuarelas. Luego viene después de eso la guerra de independencia, entonces los planos de Bolívar, las ilustraciones de las batallas, los paisajes nuestros, todo eso se pintó con acuarelas. ¿Y su conexión personal con la acuarela? Para allá voy, para allá voy, para allá voy. Y entonces, ¿qué pasa después de que se funda la República? Entonces, aquí no sabíamos qué valles teníamos, qué montañas teníamos, cómo se vestía la gente, qué comía la gente, no sabíamos nada de eso. Entonces se trajo a Agustín Codazzi, que era un cartógrafo y geógrafo, y le dijeron, vaya y explore el territorio colombiano, ¿sí? Y tráiganos imágenes de cómo vive la gente, qué es lo que tenemos. Y entonces se funda la famosa Comisión Coreográfica. Todo eso se hizo con acuarelas. Luego viene el comienzos de siglo, las luchas obreras, ¿sí? La masacre de las bananeras, el surgimiento de la clase obrera en el Magdalena Medio, todo eso se pintó con acuarelas. Increíble. Y hoy, por efecto del esnovismo de todas las técnicas pictóricas que existen, los performance, bueno, todo este tipo de cosas, la acuarela ha venido siendo echada a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy cartagenero y entonces en Cartagena, en todas las esquinas de Cartagena te venden acuarelas, hay pintores de acuarelas y yo tengo vagos recuerdos desde muy niño, ¿sí? De ver a Hernando Lemaitre, uno de los grandes acuarelistas del país, verlo pintando en las calles de Cartagena. Entonces eso me marcó, eso me marca. Y cuando tú te encuentras con todo este fenómeno histórico del que te estoy hablando, pues yo dije, no, yo tengo que ser acuarelista. ¿Y cuál es mi propósito hoy como acuarelista en medio de todo el bagaje y la carrera que he hecho? Es colocar a la acuarela en el pedestal que se merece en el concierto de las artes plásticas contemporáneas del país. Hay una fecha muy importante en su vida, en su historia, y es el 4 de noviembre del 2008. ¿No? Ese día se inaugura su exposición llamada Pachamama, la inmensidad de la naturaleza. Ese es quizá un momento importante para usted. Esto se logra en el Museo Moderno de Cartagena, pero quizá dentro de lo más importante o trascendental que tiene esta exposición es que usted se reta a sí mismo, reta a la misma técnica haciendo casi que una acuarela de 12 metros. Sí. Es justamente tratar de romper esos esquemas y esos patrones mentales que tenemos en el país de que la acuarela es una cosa muy pequeña, de pequeño de formato. que es una cosita de señoras desocupadas en el patio de su casa pintando, de que es una cosa que no es durable, que no es contemporánea. Entonces, para romper todos esos mitos, en algún momento me propuse la idea de desafiarme a sí mismo pintando una de las acuarelas más grandes del mundo. Sí. ¿Está en estos momentos en el museo? No, la tengo yo en mi estudio. La he exhibido en casi todos los museos de arte moderno del país. Y esa obra era romper todos esos esquemas, mostrar que la acuarela es una cosa completamente distinta, que es una técnica contemporánea, durable, y con el cual uno puede representar cualquier cosa de la realidad. Fue mi mayor reto, como tú lo dijiste, en lo profesional, en lo humano y en lo económico. ¿Le costó mucha plata? Porque todos los ahorros de mi vida los invertí en ese proyecto, que para mí ha servido de motivación para la juventud, para la niñez, para los propios artistas, poder mostrar esta obra en todos los escenarios posibles donde he podido hacerlo. Y la sorpresa y la maravilla de lo que se logró en ese trabajo de máxima dedicación. Sí. Es espectacular, me siento feliz con eso. Pero por supuesto, y para Colombia también, es un honor poder tener esta acuarela de gran formato, pero ¿cuántas horas de trabajo le llevaron, maestro? Y sobre todo, supongo yo que la presión de tantos ojos encima, porque en el momento que usted la inaugura, basta uno ver un poco los medios de comunicación del momento, pues salió en todos los periódicos, en muchas revistas especializadas en ese instante, en el 2008. Sí, eso fueron 8 semanas de trabajo a un ritmo de 18 o 20 horas diarias. O sea, yo dormía al pie de la obra,
porque aquí hay una cosa interesante que vale la pena mencionar, y es que los artistas todo el tiempo estamos impresionados del entorno que tenemos, de la luz, de las emociones individuales, de las deudas, de las preocupaciones. Estamos inmersos en todo ese tipo de cosas. Entonces mi mayor preocupación era mantener la temperatura de la obra a través del color de la obra. Que un día no me acostase con una idea y al otro día me levantase al lado de la obra con otra idea, otro color, otras formas, otras luces. Claro, esa era mi mayor angustia. Por eso casi que ni dormía pintando esa obra. Pero fue espléndido, fue maravilloso llegar a ese resultado. Mire, yo le voy a nombrar algunos países o ciudades donde ha estado su obra, donde usted ha podido exponer. Escuchen esto: Italia, Israel, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Egipto, ¿quiere que siga? México, España, Venezuela. O sea, realmente usted ha estado recorriendo el mundo con la Amazonía colombiana. No solamente con su obra, permítame se lo diga, es con la Amazonía colombiana. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente en el exterior de cara a sus exposiciones? Bueno, uno como artista nunca se imagina llegar a ese tipo de escenarios y llegar a ese tipo de países, ¿no? Eso a veces como que no está en el inventario de necesidades de uno, pero la obra misma es la que va abriendo camino. Entonces, cuando tú llegas a esos países con una exposición mostrando la selva, yo siempre digo que yo llego a todos esos países con la bandera, con mi bandera amarrada entre pecho y espalda, porque uno llega como un embajador realmente del arte y la cultura, de la grandeza, del talento de nuestro pueblo. Colombia es un pueblo lleno de talento y de grandeza. Y hay que sacudirnos un poco en medio de toda esta circunstancia que vivimos para rescatar esa conciencia nacional de que somos más, de que somos muy buenos. Y entonces la respuesta es maravillosa, porque en Europa, por ejemplo, ellos no tienen selva. Las únicas selvas que tenían las tumbaron hace 2 siglos, 3 siglos. Ellos tienen son bosquecitos. Sí. Entonces, cuando tú llegas con una obra de gran formato, es como si tú les mostraras a ellos, a través de mis obras, el plano de cómo dirigirse imaginariamente para poder vivir en un entorno como la selva, poderlo disfrutar, poder emocionarse. Entonces, la circunstancia es bien lindo, es bien importante. Yo he ido por 1 o 2 semanas de exposición y me han alargado exposiciones hasta por 6 meses. He tenido que quedarme mucho tiempo fuera del país. Incluso me ha tocado armar estudio y ponerme a pintar porque surgen encargos, surgen otras posibilidades de otras exposiciones. Y bueno, eso es una fantasía de la maravilla de las acuarelas. Ahí está. Es el maestro César Bertel, acuarelista, aquí en Entrevistas con Alma de País, hablando de algo que nos pertenece a todos, la selva amazónica. Ya volvemos. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Hoy en Entrevistas con Alma de País estamos pintando de color la vida a través del maestro César Bertel, acuarelista. Y vemos aquí de fondo una imagen que a mí personalmente, maestro, me conmueve mucho porque con qué detalle pinta usted el colibrí, con qué detalle pinta usted la mariposa, la rana. Es realmente alucinante poder ver que su trazo es tan delicado, aún siendo acuarela.
Bueno, el colibrí surge en mis pinturas desde hace muchos años, porque en alguna oportunidad me invitaron a una bienal de acuarelas en Barranquilla y yo no tenía tema para pintar y curiosamente me fui con mi cámara al Jardín Botánico de Bogotá y estando tomando fotografías de detalles, cosas de esas, de pronto llegó un colibrí. Y entonces tuve la oportunidad de poner mi cámara en destello rápido. Y entonces tomé muchas fotos de un colibrí. Y cuando llegué a mi casa empecé a ver todo el movimiento del colibrí. Me pareció espectacular, eso yo nunca lo había registrado. Y empecé a bocetearlo y empecé a pintarlo. Efectivamente pinté el cuadro de esa bienal y eso fue grandioso porque me gané un premio en esa bienal con el cuadro El Colibrí. Hay otro aspecto de su vida artística que es muy importante y es poder transmitir un poco lo que usted hace. Y aquí entro al tema de Pinturas para la Paz, que es realmente maravilloso poder transmitir a niños, jóvenes, un poco de ese arte que usted conoce, que domina y que podría ser para otros un proyecto de vida. Sí, esto es una experiencia muy bella que me ha dado enorme satisfacción y es que en los 15 años que estuve en el Putumayo en algún momento me pregunté, oye, estos niños de estas escuelas, aquí nunca ha venido un maestro a enseñarles a pintar, los profesores de allá no tienen esa formación. Entonces, de mi tiempo libre, empecé a armar grupos de niños y empezar a enseñarles a pintar. Pero más que enseñarles a pintar, eran ellos los que me estaban enseñando a mí cómo era que tenía que tratar los niños, trabajar con niños. Y efectivamente fue un programa muy bello, muy bello. Pintamos todas las paredes ociosas de las escuelas de los niños en el Putumayo. Y el proyecto se agrandó porque Ecopetrol al principio no veía eso, sino como una locura mía, ¿no? Sí, sí, sí. Ese loco está por allá. Hasta que se dieron cuenta que la cosa tenía mucho más fondo, me apoyaron. Luego vino las Naciones Unidas con un proyecto de sustitución de cultivos en el Putumayo y en las Naciones Unidas me apoya a mí en ese proyecto. Y entonces, claro, eso me permitió expandirme y he recorrido la geografía nacional en los lugares más apartados de la geografía nacional, en las poblaciones más vulnerables, en los sitios más impresionantes de pobreza, en los sitios de violencia extrema. Ahí he estado con los niños trabajando, enseñándoles a pintar, sin cobrar un peso, ¿sí? Yo solamente exijo a quien me apoye, que me apoye con los materiales y nos vamos a recorrer Colombia y a llegar a donde están los niños, para decirle a los niños, ustedes son el futuro de este país y yo les voy a dar herramientas para que algún día puedan expresar sus emociones a través de la pintura. Usted que es amante del color y lo podemos pues ver, evidenciar a través de las imágenes que hoy hemos proyectado en entrevistas. Ya para finalizar, maestro, ¿cuáles serían los colores de esta nueva Colombia que está cambiando, que se está transformando, que está haciendo como un viro hacia lo social? Bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Estamos en ese proceso de globalización, pero tenemos un fenómeno impresionante que es el equilibrio. O sea, las conductas humanas están buscando un equilibrio en sí mismas. ¿Sí? Entonces, por eso se está buscando el equilibrio en el manejo de la naturaleza, estamos buscando el equilibrio en el género, estamos buscando el equilibrio en lo social, en lo económico, en lo político. Estamos buscando una tendencia hacia el equilibrio. Por eso hoy todos los grupos sociales se levantan y protestan y piden su voz para que los oigan y los escuchen. Es un reto difícil, pero pienso que a futuro muy inmediato nosotros tenemos la posibilidad de darle a las cosas grandes y pequeñas de nuestro país, poderle dar el merecimiento que tienen, poderle dar esa oportunidad para que sobresalgan los talentos y sobresalgan las cosas maravillosas y no las cosas malas de lo que nos pasa. Entonces, yo soy un enamorado de eso, o sea, a mí me encanta ese tipo de cosas, por eso permítame decir que admiro a mi presidente
admiro al presidente Gustavo Petro, lo admiro porque es el presidente que nos está abriendo los ojos a todos. O sea, estamos en un momento en el que nos estamos enterando de un montón de cosas que no sabíamos, ¿sí? Es un líder reconocido mundialmente. Aquí no, aquí él tiene un avispero. ¿Pero por qué? Porque él es un hombre de avanzada, de pensamiento avanzado. Tenemos un presidente para un país que todavía como que le falta mucho para madurar, para poderlo valorar y poderlo apoyar mucho más. Sin embargo, debo decir que que él tiene un gran apoyo. Maestro, una pregunta corta para una respuesta rápida. Si el país fuera una acuarela, ¿qué elementos estarían en el primer plano? La Amazonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y siga pintando a la Amazonía, por favor. Claro que sí, no voy a fallar hasta el último día de mi vida. A ustedes muchísimas gracias por su atención, por habernos acompañado en esta oportunidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.